Buenas noches, ingeniero. Hoy voy a presentar los modelos de líneas de transmisión. Bien, las líneas de transmisión funcionan normalmente con cargas trifásicas equilibradas, aunque la disposición de los conductores no sea simétrica o tengan transposición. La línea de transmisión de energía es un circuito de constantes distribuidas, que tiene resistencias, inductancias, capacitancias y conductancias, ya que se encuentran distribuidas a lo largo de toda su longitud, como se muestra en la figura, ¿no? Consideraciones sobre la longitud de línea. Una línea de transmisión es considerada como línea corta, línea media, línea larga y muy larga, según la longitud de la línea. Las líneas cortas son si la longitud es menor a 80 kilómetros. Las líneas medias si su longitud está entre 80 a 250 kilómetros. Las líneas largas es cuando la longitud es mayor a 200 kilómetros. Las líneas muy largas si la longitud es mayor a 360 kilómetros. Modelo de línea corta. El modelo de línea corta se entiende como una línea de menos de 80 kilómetros. En estos casos se puede transmitir hasta 1.5 veces de la potencia nominal. Cuando la línea es clasificada como corta, la capacitancia en derivación es tan pequeña que se puede omitir por completo, con una pérdida pequeña, y solo se requiere considerar la resistencia y la inductancia en la serie para la longitud total de la línea. El modelo de línea corta es representado por una impedancia serie, como se muestra en la figura. La impedancia total de la línea es obtenida multiplicando la impedancia serie por la longitud de línea. Como podemos ver, la ecuación del voltaje de emisión está dada por uh, el voltaje de barra de emisión más la impedancia más la corriente de barra de recepción. Modelo de línea media. Este modelo tiene entre 80 y 240 kilómetros y se puede transmitir hasta 1.2 y 1.3 veces de la potencia natural. Las corrientes que circulan en la capacitancia shunt o admitancia shunt no son desaparecidas como se muestran en la figura. Una línea de longitud media se puede representar con la suficiente exactitud con la resistencia y la impedancia como parámetros concentrados, considerando que para los cálculos de líneas de transmisión medias, por lo general se incluye la capacitancia pura. Así, si toda la admitancia se supone concentrada en el punto medio del circuito que representa la línea, se dice que es un circuito T-nominal. Si la admitancia se supone dividida en dos partes iguales en los extremos de una línea, se dice que el circuito es pi nominal. Bien, acá tenemos la admitancia shunt, que está expresada por la siguiente ecuación, donde Y es igual por la conductancia más Joule trabajo por la conductancia por la longitud de línea. Bueno, bajo estas condiciones normales, la conductancia shunt por unidad de la longitud representa la corriente de fuga sobre los aisladores, lo cual es despreciable. También son llamadas pérdidas transversales, donde la conductancia es cero. Bueno, acá tenemos el modelo de línea larga y muy larga. Cuando se requiere una mejor representación para una línea de transmisión larga que la usa en los circuitos T-nominal y el circuito pi-nominal, se requiere de una solución más sofisticada, debido a que se debe considerar la longitud incremental de la línea y considerar el efecto exacto de la capacitancia distribuida y la relación con la impedancia de la línea. Es decir, es preciso tomar teóricamente un número infinito de segmentos de la línea para los cuales requiere de una solución apropiada para las ecuaciones diferenciadas planteadas. En estos modelos de línea, la impedancia y
admitancia shunt son considerables uniformemente distribuidas a lo largo de la línea, para tomar en cuenta la naturaleza distribuida de las constantes de una línea de transmisión. Considerar el circuito que se muestra en la figura, el cual representa una sección de la línea de longitud d de x. Bien, ahora vamos a presentar un modelado de una línea real. Cuando desarrollamos un proyecto de redes o de líneas de transmisión, uno de los puntos importantes son los cálculos eléctricos. Dentro de los cálculos eléctricos que nosotros vamos a desarrollar están los modelos de las líneas. En los modelos de las líneas que tenemos podemos considerarlos como cortas, medias y largas. Cuando hablamos de líneas cortas, podríamos decir que hablamos de líneas con longitudes menores a los 80 kilómetros y tensiones menores a 40 kilovoltios. Cuando hablamos de líneas medias, podríamos decir que estamos frente a líneas que se encuentran entre 80 kilómetros y 250 o 240 kilómetros y tensiones que se encuentran entre 40 kilovoltios y 220 kilovoltios. Cuando hablamos de líneas largas, nos vamos a encontrar con líneas con longitudes entre los 250 mayores a los 250 kilómetros. Vamos a ponerlo de esta manera. Longitudes mayores a los 250 kilómetros. Y tensiones superiores a los 220 kilovoltios. Es solo referencial, pero lo vamos a tomar muy en cuenta para poder desarrollar nuestros modelos de línea. El primer modelo que vamos a ver nosotros es el modelo de línea corta. Cuando desarrollamos un proyecto, los cálculos eléctricos son vitales, así como los cálculos mecánicos. Y los cálculos eléctricos que vamos a desarrollar en este primer video son para una línea corta. La línea corta viene de esta forma. Con la línea corta que nosotros podemos ver acá, donde acá tenemos la longitud de la misma, tenemos dos parámetros interesantes que se pueden generar. Si nosotros vemos aquí, tenemos parámetros longitudinales. Existen también los parámetros transversales, los cuales vamos a comenzar a modelarlos a partir de la línea media, con el cual entraremos a ver lo que es la susceptancia. Y cuando lleguemos a líneas largas, aumentaremos un parámetro más que sería la conductancia, los cuales son transversales y los veríamos a partir de estos dos modelos. Lo que vamos a ver a continuación es el cálculo de la resistencia y la inductancia con el fin de conseguir la reactancia inductiva. Recordemos que el cálculo de la reactancia inductiva era igual a 2pi por la frecuencia por L. Y eso es lo que vamos a hacer seguido del cálculo de la resistencia. Ahora, la resistencia que nosotros vamos a utilizar la denotamos de esta manera, R de KF, y este viene a ser la resistencia del conductor en corriente alterna dividido entre el número de conductores por fase multiplicado por el número de circuitos. Es importante entonces, si tenemos un circuito doble terna con dos conductores por fase o tres conductores por fase, es
el modelo variaría respecto a un modelo que tengamos de un solo conductor por fase y que sea simple eterno. Entonces es importante entender que nuestra resistencia va a tener esta forma. Cuando hablamos de la inductancia tendría la siguiente forma. El L va a ser igual a mu sobre 2 veces el número de conductores por fase más 2 veces el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico, o como le quieran llamar, el radio equivalente. Todo ello multiplicado por 10 a la menos 4 multiplicado por la longitud. De esta manera calculamos nosotros la inductancia. Si nosotros queremos ser más exactos, esta resistencia también la multiplicaríamos por la longitud. Pero vamos a dejar la longitud afuera por el momento y vamos a hacer el cálculo de la reactancia inductiva. ¿Cómo calcularíamos la reactancia inductiva? El XL vendría a ser igual a 2pi por la frecuencia sobre el número de circuitos que multiplica a el N, que viene a ser mu sobre 2N, que son el número de conductores por fase, más 2 veces el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio equivalente. Y todo esto por 10 a la menos 4. De esta manera estamos calculando el N. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro Z de nuestra línea vendría a ser igual a ¿qué? Vamos a ponerlo de color negro. La resistencia en corriente alterna dividida entre el número de conductores por fase multiplicado por el número de circuitos sumado a 2pi por la frecuencia por el número de circuitos, 2pi por la frecuencia dividido entre el número de circuitos, y esto multiplicando a mu sobre 2n más 2 logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico, y esto por 10 a la menos 4. Le estamos quitando en ese punto la longitud para tener el z de la línea. Recuerden también que esto está multiplicado por el i, y ahí lo vamos a poner. De esta manera ya tenemos el modelo completo para una línea corta, donde tenemos dos parámetros importantes, que son los parámetros longitudinales de la resistencia y la inductancia. La resistencia lo tenemos de tablas. Recuerden también que si no lo tuvieran en tablas, porque tablas les pueden dar la corriente, la resistencia en corriente continua. Si les dan la resistencia en corriente continua, recuerden ustedes que el cálculo de la resistencia en corriente es igual a la resistencia en corriente continua por 1 más y sub P más y sub S, donde ellos tienen el efecto proximidad y el efecto esquina. Listo.